Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 8 en punto y como lo hemos hecho desde hace 19 semanas de manera ininterrumpida de lunes a viernes a esta hora, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través del Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien como siempre agradezco el favor de prestarnos su plataforma para llegar a más profesionales de la salud. El día de hoy nos ven de varios países: Estados Unidos, Panamá, Perú, Colombia, Chile y por supuesto México. Veremos de qué otros países se van conectando a lo largo de la transmisión. Como ustedes saben, y se los hemos puesto en la pantalla de inicio de espera, si usted es jefe de enseñanza, jefe de servicio o pertenece a un colegio médico y quisiera una sesión privada, cerrada para su grupo médico de alguna de las prácticas que damos en Medical Legal Center, con mucho gusto pueden solicitarla al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, con toda nuestra infraestructura, podemos darla sin ningún costo para su hospital público o privado en esta época de pandemia. Igualmente en la pantalla de inicio les hicimos saber, esta es la última semana en que está el ciclo de conferencias del hospital Shaare Zedek, que es uno de los hospitales más grandes en Israel, está en Jerusalén, y esta sesión del próximo domingo a las 12 del día tendrá que ver con el tema de obstetricia en la pandemia. Este es uno de los hospitales que tiene más actividad en maternidad, y por supuesto que están haciendo ahora con el coronavirus será el tema de maternidad. El doctor Jens Sela será quien lo exponga. Lamentablemente es domingo a las 12 del día por el tema de los horarios. Allá son 8 horas más y bueno, es precisamente el domingo porque allá es el primer día de la semana. Entonces están cordialmente invitados. Es la última sesión de este ciclo de conferencias el próximo domingo. Ayer fue lunes y como todos los lunes, miércoles y viernes, Susana Hernández, nuestra coach en materia de contención del estrés de los profesionales de la salud, ha subido al Facebook de Medical Legal Center una cápsula para usted, profesional de la salud, y pueda contactarla, generar, si tiene estos síntomas de estrés, puede contactarla de manera completamente directa. Le recuerdo nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. Les recuerdo nuestro programa de esta semana. El día de mañana tenemos al doctor Sandoval, Gabriel Sandoval, con el tema vasectomía, mitos y realidades. El jueves va a estar bueno la maestra Guadalupe González, la importancia del Sistema Mundial de Salud. Ella ha sido asesor de ambas cámaras del Congreso de la Unión, es candidata a doctora por la Universidad de Anáhuac y ha trabajado en temas internacionales con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y terminamos con Juan Woodward. Él tiene el tema de por qué el COVID-19 le abrió la puerta a la farmacia virtual en México. Tiene un mecanismo muy interesante de polifarmacia, de acomodo, tiene unas máquinas increíbles. Nos va a explicar cómo funcionan para el surtir medicamentos de manera muy específica a determinados pacientes. Va a estar bueno. Antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, quiero pedirles que nos ayuden a invitar a más profesionales de la salud. Les llega la invitación por mail o les llega la invitación por WhatsApp o en redes sociales. Ayúdenos a compartirlas para llegar en todo el mundo de habla hispana con más profesionales de la salud. El día de hoy para mí es un gusto, un privilegio, un honor presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él que con muchísimas actividades, pero veíamos de qué manera ha influido el tema de la pandemia en el estrés y como consecuencia en los problemas gastrointestinales de médicos y de todas las personas. Hoy en día, quizás como nunca antes se han agudizado ese tipo de problemas. Dejen presentarlo. Él es coronel cirujano general, laparoscopista avanzado, egresado del Hospital Central Militar y bariatra en The Cleveland Clinic Foundation de Estados Unidos. Es un director técnico interino del Hospital Central Militar. Cuenta con una maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional. Es expresidenta de AMCE, la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, entre otras muchas de su trayectoria como médico. Él nos hablará de trastornos funcionales gastrointestinales asociados al estrés. Doctor Antonio, un privilegio que hubiera aceptado la invitación y gracias por tenerlo aquí aportando su grano de arena, porque además quiero señalar que nuestros invitados
que están aquí con nosotros, todos, sin excepción, lo hacen de manera completamente altruista, con la finalidad de aportar algo a la comunidad médica para que este país y los países de Hispanoamérica salgamos adelante más rápido de este tema con información de primera mano. Doctor Antonio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Abraham. Pues es verdaderamente un gusto estar aquí contigo. Ya ves cómo pudimos finalmente coordinar esto. Tuvimos varias entrevistas antes y la realidad es que las múltiples ocupaciones, y particularmente aquí en el Hospital Central Militar, donde estamos trabajando a estas horas de la noche, seguimos pues muy activos y pues con mucho interés en compartir con todos ustedes. Les manda un saludo muy atento mi general director Guadalupe Maza de la Torre, el general de brigada, y pues saludamos a toda tu audiencia. Sabemos que nos ven y nos escuchan en muchos lugares de la República y también de fuera de la República. Pues con todo nuestro cariño, nuestro respeto para todos, les enviamos un cordial saludo y esperamos que lo que vamos a platicar hoy sea de interés para todos ustedes. Así va a ser, doctor, y lo dejo con el mejor público, que son los profesionales de la salud, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Seguramente que sí. Entonces, pues comenzamos. Vamos a compartir la pantalla y a ver, algo aparece aquí. Compartir. Sí. Ahí estamos. Y ¿Todo bien? parece que sí. Y vamos a poner esto. Ahí están viendo la pantalla completa. No. A ver, ya la mandamos. No, yo le sugiero que pueda cerrar todo, nomás tenerla su presentación y su Zoom, y entonces ya le ponga compartir pantalla, le va a abrir un recuadro y le va a abrir varias ventanitas. Entonces la ventanita donde esté su presentación le dé clic y compartir. A ver, ¿dónde está mi Zoom? Y Zoom. Compartir pantalla es un botón verde. Ok, aquí estoy. Y dice compartir desktop one, pero algo me aparece que dice compartir sonido con la computadora para optimizar para videoclip, ¿no? Ahí estoy. Otra vez, va en compartir pantalla en su botón verde. Ajá. Y entonces en cuanto le apriete, van a aparecer varias pantallas chiquitas. Sí. Que son todas las ventanas que usted tiene abiertas. Es Sí. darle en donde usted, la pantalla que vea que tiene su presentación. Ok. Ahí está. Debería estar esto. Y abajo, y decir, abajo, y una vez que ya la seleccionó, abajo dice compartir y le da clic. Solo anfitrión, todos los panelistas, ¿quién puede compartir? Es donde dice compartir pantalla. Ahí estoy. O doctor, si gusta enviármela por correo, yo la comparto por usted y mientras va iniciando. Creo que ya estamos. Ahí está. Sí. Ya. Perfecto. Ya, perfecto. Ok. Entonces. La vemos. Si nos ayuda nomás a hacer la presentación, a agrandarla. Ya estamos, doctor. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Ok. Entonces, pues muy buenas tardes, noches a todos. Vamos a platicar con todos ustedes el tema de lo que son las alteraciones digestivas asociadas al estrés. En este sentido, vamos a comenzar primero con una pequeña fábula. Esta fábula nos cuenta que en un lugar muy, muy lejano, un grupo de monjes ciegos desconocían lo que era un elefante y ante esta inquietud, le solicitaron al rey que si les permitía conocer un elefante de los que tenía él en su palacio. Cuando el elefante accedió a esta postura, a esta solicitud, los ciegos comenzaron a acercarse al elefante y a tratar de reconocerlo. Evidentemente, uno pues le tocó la trompa, otro le tocó unas piernas, a otro le tocó la cola del elefante, a uno más le tocaron los colmillos, a otro le tocaron las orejas y a otro más le tocó el costado del elefante. Y gracias a esta palpación, a esta situación de acercamiento con el elefante, pues trataron de
enterarse de lo que era un elefante y cada uno lo hizo por su propia inercia, por su propia iniciativa. Y esto los llevó a un concepto muy completo del elefante, porque uno pensó que era un abanico, otro pensó que era una lanza, otro pensó que era una víbora, otro que era un árbol o que era una pared, y al que le tocó la cola pensó que se trataba de una cuerda. De esta manera, integrando el conocimiento de todos estos ciegos, llegaron a la conclusión de que un elefante parecería esto que estamos viendo en pantalla, en donde vemos unas orejas de abanico, unos cuernos o unos colmillos que parecen una lanza o una víbora en lugar de la trompa, o el tronco de árboles como eran las patas, la pared de un edificio, lo que era el costado del elefante, y una soga, una cuerda, lo que era la cola. Como sabemos, pues evidentemente esto no existe, esto no es cierto, y como tal es la entrada para poder platicar a ustedes sobre lo que es este problema de los trastornos digestivos asociados a estrés. Hoy sabemos cada vez más que la conexión neuronal entre el cerebro y el tubo digestivo es vastísima. De hecho, se piensa en el tubo digestivo como el segundo cerebro de nuestro cuerpo. Y esto tiene muchísimo que ver con lo que vamos a platicar hoy, porque son estas conexiones las que nos hacen a muchos clínicos equivocarnos en el diagnóstico y en el manejo de estos pacientes que característicamente nos llegan con síntomas. Y síntomas que a ellos les sugieren una variedad de problemas, y por ello los síntomas son la principal clave que utilizamos o que usamos nosotros los gastrocirujanos, en mi caso, para tratar de diagnosticar el problema. Pero dentro de esta variedad de síntomas vemos que el principal, el central, es este hecho de tener distensión abdominal. Distensión abdominal que causa sensación de indigestión, dispepsia, problemas como dolor abdominal, que es el segundo más frecuente, sensaciones de regurgitación, eructos muy frecuentes, pirosis, incluso variedades como diarrea o estreñimiento. Estos son los síntomas por los que viene a mi consultorio probablemente el 30% de las gentes que hacen cita para que yo los atienda. Y el factor común de todo esto es que se asocia precisamente a una situación de estrés, que como vemos en nuestra sociedad, pues cada vez es más relevante, cada vez es más frecuente y cada vez es más grave, que eso es lo que vemos en el contexto de estos pacientes. Y a esto quiero traerlos primero al hecho de que tenemos que hacer una gran diferenciación. El hecho es que muchos de mis pacientes me dicen, a mí ya me diagnosticaron colitis, a mí ya me diagnosticaron gastritis y varios términos que terminan en itis, y que todos los términos, como lo sabemos, significa esa terminación itis, inflamación. Y entonces me dicen, yo vivo inflamado. Y tenemos que entender que no es lo mismo encontrarnos inflamados como en estas ilustraciones que les estamos presentando, donde evidentemente el aumento de volumen en el carrillo, en el cachete, en este caso es por inflamación, se nota, se siente. No es lo mismo a tener el mismo aumento de volumen por efecto de tener los cachetes inflados. Esto es estar distendido de la cavidad bucal. Ese término es el que les genera mucha confusión a los pacientes porque lo asocian y lo hacen equivalente, lo hacen un sinónimo. Estoy inflamado del abdomen, eso es lo que dicen. Cuando nosotros hacemos endoscopías y nuestros compañeros endoscopistas nos las reportan normales, por ejemplo, en este caso es una gastroscopía, esta es la cámara gástrica de un paciente que tiene un aspecto normal. Esto es un estómago, como pueden ver, inflado. ¿Por qué? Porque durante el procedimiento de gastroscopía, el endoscopista insufla gas dentro del estómago para poder observarlo, porque normalmente el estómago, si estuviera vacío, no nos dejaría ver absolutamente nada.
Mientras que si tuviéramos una gastritis, lo que veríamos serían este tipo de imágenes, en donde se puede apreciar los cambios en la mucosa gástrica de manera muy importante y sobre todo irritativo. Esto es gastritis. El problema serio es que cuando vemos a nuestros pacientes en el consultorio, la mayoría de los que me dicen que traen una gastritis nunca les han hecho una endoscopía, de tal manera que los síntomas y el diagnóstico se los han hecho de manera empírica y le dicen tiene gastritis, lo cual al paciente nunca se le va a olvidar que ya le dieron diagnóstico de gastritis. Lo mismo pasa con el colon. Cuando un estudio endoscópico nos dice que el paciente se queja de dolor abdominal y nosotros le pedimos una colonoscopía, en estos trastornos asociados a estrés lo que encontramos es esto: un colon de mucosa realmente limpia, de un aspecto totalmente benigno y sin ningún cambio. El líquido que se ve adentro es el efecto del laxante que le tuvieron que poner a nuestro paciente para poderle hacer la colonoscopía. Sin embargo, cuando vemos el hallazgo de una colitis, lo que vamos a encontrar es esto: una imagen realmente inflamada, una imagen con cambios en la mucosa, con residuos hemáticos en la mucosa, y a la visión cercana vamos a ver este aspecto de empedrado a veces. Esto es colitis, no la primera imagen, porque la primera imagen es un colon normal, un colon otra vez distendido por gas. Eso es todo lo que vemos en el primero. Los trastornos funcionales gastrointestinales son muy prevalentes y son una de las causas principales, como le decía, de frecuencia de consulta en el área que se dedica a gastro, sea gastroclínica o sea gastrocirugía. La dispepsia, la pirosis funcional, la constipación, el reflujo y el síndrome de intestino irritable son esta variedad de trastornos funcionales gastrointestinales que nos llevan a esta sensación de distensión o de queja abdominal por dolor, pirosis, agruras, regurgitación. Y son en muchas ocasiones más frecuentes que otros padecimientos que también son frecuentes en la consulta: hipertensión, migraña, asma o diabetes. Es mucho más prevalente en las mujeres en proporción de 4:1 por hombres. Esto es, lo más común es que lleguen pacientes femeninas a vernos al consultorio, cuando los hombres por alguna razón, y ahorita vamos a tratar de integrar esta razón, acuden mucho menos a consulta por este trastorno, vienen por otro tipo de molestias. La edad también es muy importante y vemos que si bien algunas ocasiones afecta este trastorno a niños, casi siempre nos presentan más personas de mayor edad. Esta relación con las mujeres o situación prevalente en las mujeres puede tener que ver con el hecho de que los cambios, las fluctuaciones en los niveles hormonales hacen percibir a las mujeres una sensación de distensión abdominal de manera mucho más frecuente y tiene que ver con estas hormonas y estos ciclos hormonales. Pero igual, cuando hablamos ya de personas que han pasado la menopausia, seguimos viendo los síntomas y probablemente porque los pacientes de mayor edad tienen menor contenido de agua corporal, sufren más de distensiones dismotilidades intestinales, tienen algunas veces deterioros neurológicos y particularmente la mujer que ha tenido varios partos sufre trauma del canal del parto y este trauma se refleja a veces en problemas de incontinencia, incluso con desgarros que son secuelas de los partos y que luego afectan en la vida posterior de las pacientes. Igual sabemos que las mujeres a edades mayores tienen menos complianza rectal, el recto se distiende y da síntomas más rápido que en la edad más joven. Tienen una sensibilidad rectal también disminuida y muchos, como les comentaba, tienen trastornos del esfínter anal. Tenemos que tomar en cuenta todo esto para poder entender la fisiopatología de estos síntomas. Esto hace entonces que sea muy frecuente en la consulta que tengamos una paciente que se queja simple y sencillamente de tener mayor volumen abdominal, dolor abdominal, la presencia de gas, ya sea a través de eructos o mayor flatulencia, y es el motivo principal de consulta de estos pacientes. Y esto, obvio, la consulta no es de 15, 20 minutos, típicamente son consultas que llevan mucho más tiempo y lleva a muchas
esperas en la sala fuera del consultorio de nuestros pacientes, sobre todo cuando llega una paciente de primera vez con este trastorno. Sabemos que la consulta va a ir a veces por arriba de 1 hora, nada más de estarla interrogando. Con frecuencia, desafortunadamente, estos pacientitos o pacientitas nos llegan ya con muchos antecedentes quirúrgicos. ¿Por qué? Porque el dolor que presentan y las molestias que presentan semejan enfermedades que sí son quirúrgicas, aunque el origen de los síntomas no lo sean. Entonces, es muy frecuente que encontramos gente que ya llega con antecedente de habérsele quitado una vesícula cuando no había realmente una indicación para quitarla, pero les pensaron que era colecistitis alitiásica, o bien les hicieron laparoscopías para repararles una hernia hiatal y una enfermedad por reflujo, que en este caso es totalmente contraindicatoria. Si nosotros operamos de funduplicatura, es el nombre de la cirugía que se le hace a los pacientes de reflujo, y les modificamos la válvula del esfínter esofágico inferior, lo que vamos a tener entonces ahora es un paciente mucho más distendido, porque vamos a ver que ya no puede eructar y ese aire se va a quedar atrapado en el estómago. Igualmente tenemos escenas de pacientes a los que se les quitó el apéndice pensando que era un dolor consecutivo apendicitis aguda, y la verdad es que ni siquiera el cuadro clínico inicial lo sugería. ¿Por qué? Porque no había fiebre, porque no existe ya ningún estudio de patología que nos demuestre si sí tenía apendicitis aguda. Esto es, lo que quiero decir es que los antecedentes quirúrgicos en nuestros pacientes de trastornos funcionales digestivos son mucho más frecuentes que en los pacientes que vienen por otras causas. Una de las molestias principales es esta: el paciente se siente mal, se siente incómodo y no sabe exactamente qué es lo que le está ocurriendo, pero se siente mal y se siente distendido. A veces las molestias las refieren hacia la faringe, hacia el epigastrio, hacia la parte retroesternal. A veces esto lo vemos como el paciente llega con una sensación de angustia, con una sensación de ansiedad evidente, y muchas veces reflejado precisamente por cefalea, porque los síntomas se asocian muchísimo con esta situación de tensión en los músculos temporales que nos dan esta situación de dolor de cabeza. Esta sensación de incomodidad retroesternal se debe fundamentalmente a que cuando el paciente, por distensión, siente la necesidad de eructar, al eructar avienta un tanto de ácido gástrico hacia el esófago y eso le da la sensibilidad de irritación esofágica, lo cual se conoce pues como pirosis. Pero lo más característico en estos casos es que cuando evaluamos al paciente por supuesto reflujo, incluso ya nos traen endoscopías que sí demuestran algún tipo de inflamación esofágica como esofagitis, lo que vemos es que estos pacientes, una vez que se duermen, no tienen molestias. Dormidos no tienen pirosis, dormidos no tienen regurgitación, dormidos no sienten ahogamiento nocturno. De tal manera que nosotros estamos revalorando muy seriamente esta situación de todas esas funduplicaturas que se hicieron cuando apareció la funduplicatura por vía laparoscópica y que dio lugar a operar agruras. Operábamos incluso pirosis solamente. ¿Por qué? Porque el paciente se quejaba de ello. Y ahora hemos aprendido a lo largo ya de más de 15 años de tratar esto, 20 años de tratar esto, de que no es la vía correcta solamente hacer un tratamiento quirúrgico cuando hay un trastorno funcional subyacente. En muchas ocasiones el paciente simple y sencillamente nos dice: siento náusea, me siento incómodo, no estoy a gusto con mi tratamiento. Y vea, doctor, pueden darme el omeprazol, pueden darme el magaldrato, alguna solución alcalina, y de todos modos mi distensión persiste. Esto es parte de la historia clínica. ¿Por qué? Porque una de las principales molestias es precisamente esta sensación de adolorimiento, esta sensación de incomodidad abdominal, que muchas veces se observa claramente el paciente está distendido, está realmente inflado. Algunas ocasiones lo que vemos es precisamente esto, que es una paciente que nos dice: doctor, yo en la mañana amanezco planita, 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 y en la tarde, todo es cuestión que sea después de la comida, me comienzo a inflar y me siento como una embarazada, como si tuviera 9 meses de embarazo ya para la noche. Esto muchas ocasiones lo distinguimos claramente de que es un trastorno funcional, porque cuando le mandamos por alguna razón una radiografía, lo que vemos es esto:
Un abdomen que tiene una cámara gástrica con algo de aire, un poco de aire acumulado en el colon, que eso es frecuente, o incluso algunas ocasiones vemos asociación de estrés, de estreñimiento, perdón, y lo que vemos son esíbalos con un patrón gaseoso muy importante, pero ya en el colon. Y sin embargo, en el resto del intestino no se aprecia distensión intestinal, lo cual en casos de un bloqueo intestinal, que es algo ya no funcional, es algo orgánico, veríamos una radiografía como estas, en donde vemos gas intestinal en todas las asas de intestino. Entonces, estamos de nuevo hablando de un trastorno funcional y no de un subyacente orgánico que requeriría otro tipo de tratamiento. El estreñimiento, entonces, es uno de los síntomas prevalentes, uno de los síntomas principalmente asociados a esto, y tiene mucho que ver, como vamos a ver ahorita enseguida, en un trastorno, en un trasfondo social, en la forma en que educamos a nuestros hijos a lo largo de la vida. Y esto lo vamos a ver adelante. Pero a veces el problema de estreñimiento es realmente serio y tenemos personas que me llegan en estas condiciones, incluso con una historia de que evacúan hasta cada 10 días. Esto es obviamente a todas luces algo inapropiado. Pero uno de los síntomas principales es precisamente la presencia de gas intestinal, muchos flatos, mucho ventosidad. Y esta situación nosotros la distinguimos de alguna manera porque es frecuente que la paciente o el paciente nos diga, ¿sabe qué, doctor? Sí siento mucho gas intestinal, mucha flatulencia, pero no tiene un olor característico. Y esto a veces hace motivo de hilaridad dentro del consultorio, pero se debe a que lo que el paciente está expulsando a través de su recto es gas ambiental, me refiero, es aire que él se deglutió y que el aire como tal pasó desde la boca hasta el ano sin sufrir grandes modificaciones. A diferencia de cuando vemos un trastorno realmente inflamatorio o un problema digestivo, como a veces que los pacientes tienen intolerancia a ciertas fibras, a ciertos carbohidratos complejos, en donde el paciente nos dice, no, es una flatulencia de muy mal olor, de olor característico. En este caso es una situación totalmente diferente. Y tenemos que entender que la boca no produce aire, el esófago no produce aire, lo transmite solamente, lo conduce. El estómago no produce aire, de tal manera que todo el aire que eructamos es aire que nosotros mismos deglutimos al momento de comer, de tomar agua o de tener algunos de los hábitos que les voy a mencionar enseguida. El duodeno no produce aire, el intestino no produce aire salvo una cantidad moderada, pero tampoco lo absorbe en una cantidad excesiva, de tal manera que todo el aire que encontramos a veces en el intestino delgado es aire que vino del estómago. Y finalmente el colon, que es el que podemos decir que formó algo de gas, algo de aire, pues sabemos que la cantidad que forma realmente es baja, no es tan alta. Todo ese gas viene entonces desde afuera. ¿Y cómo es que llega hasta el intestino? Pues así, deglutiéndolo. El paciente tiene este problema conocido o denominado como aerofagia. El paciente deglute el aire, llega al estómago y una vez que pasa la compuerta del píloro ya no tiene regreso. Es raro que el gas intestinal regrese al estómago y que cause eructo nuevamente. Entonces, cuando analizamos la forma en que nuestro paciente acude al baño y por qué cuando le preguntamos si es estreñida nos dice que sí lo es, que sí es estreñida, el 81% de las mujeres, por alguna razón en esta encuesta, manifestó que el hecho de tener que pujar, ella lo consideraba como estreñimiento. O el hecho de que sus heces eran de mayor consistencia, lo consideraba como estreñimiento. O el hecho de que sentía que su evacuación era incompleta. Pero realmente el hecho de tener menos de 3 evacuaciones por semana es un porcentaje menor. Entonces, en este sentido, la mayor parte de las personas que se consideran estreñidas no es realmente que sean tan estreñidas, si por definición tomamos la frecuencia de la evacuación en las pacientes. Entonces, ¿qué relación o cómo explicamos esta situación de aerofagia y meteorismo en las pacientes que llegan a nuestra consulta? Los factores predisponentes para este problema de distensión tienen que ver con la masticación. El hecho de masticar cosas, cuando nosotros movemos nuestra mandíbula,
lo que estamos haciendo es usar nuestros músculos masticatorios para lograr ese movimiento de trituración de los alimentos. Sin embargo, entre estos músculos masticatorios, nosotros encontramos las glándulas salivales. Y la secreción de estas glándulas se ve altamente exacerbada con el efecto de masticar cosas, sea alimento, sea pasar o deglutir líquidos o cualquier sustancia que va a pasar a través de nuestra boca. Nuestros músculos masticatorios se van a encargar de secretar esta saliva. Ahora, esta saliva en el movimiento de masticación se mezcla con los alimentos y obviamente tiene sus funciones digestivas. Pero si lo analizamos bien y si recordamos, ponemos atención, nos vamos a pensar o a dar cuenta de que esta saliva con la lengua, solamente con la lengua, se puede volver espumosa. Y esa espuma yo no la escupo. Esa espuma yo la degluto. Cada vez que degluto algo de mi propia saliva, incluso ahorita que estoy hablando con ustedes, estoy deglutiendo mi propia saliva. En ese sentido, estoy tragando algo de aire. Cantidades muy pequeñas, si ustedes gustan, pero es notoriamente presente el hecho de estar deglutiendo. Este fenómeno, cuando tengo estrés, es el mismo. Recuérdense que el estrés causa tensión y uno de los sitios de mayor acción para relajar ese estrés, para liberar esa tensión, es precisamente apretar la mandíbula. Y esto me genera dolor en mis músculos maceteros que no entiendo de dónde sale. Y yo pienso que tengo un problema intracraneano, cuando la verdad es que es cefalea tensional. Entonces, este es el fenómeno esencial de la aerofagia. Aunque, como vamos a ver, algunos otros, sobre todo algunos malos hábitos, hacen que nuestros pacientes tengan una aerofagia exacerbada. Y con ello, muchos más síntomas digestivos. Por ejemplo, piensen qué ocurre cuando yo agito un refresco en su propia botella. Incluso puedo hacer que reviente la botella. Cuando nuestros pacientes tienen hábito de consumir bebidas gaseosas, incluso agua mineral, cerveza, vino burbujeante o champaña, lo que estamos viendo es que esa bebida carbonatada, al llegar al estómago, genera efervescencia. Entonces, entendiendo que el mexicano particularmente es proclive a tomar bebidas carbonatadas, incluso lo peor, con azúcar, pues lo que vamos a ver es gente que está distendida todo el tiempo y está eructando persistentemente. Y tengo personas que toman más de 2 litros de refresco diarios. Esto es muy común en México, de tal manera que tengo que considerar eso y hacerles la recomendación correspondiente, como lo vamos a ver enseguida. Otro hábito muy común en nuestros pacientes es que mascan chicle. El hábito de mascar chicle muchos lo consideran correcto para controlar su aliento, para limpiarse la boca, para cambiar el sabor de los alimentos. Cuando terminaron de comer y no hay oportunidad de lavarse los dientes enseguida, la gente masca chicle. Y tengo pacientes que me dicen, doctor, es que yo solamente son 2 chicles diarios. Sí, pero 4 horas cada uno, porque entran a la escuela mascando el chicle y salen de la escuela mascando el mismo chicle. Esto genera esta situación de producción de saliva que se vuelve espuma en la boca y genera este trastorno de distensión. Es uno de los principales factores asociados. Igualmente, morderme las uñas o los pellejitos de las uñas o bien los labios es algo muy común entre las personas que sufren de estrés. Y esta manía se vuelve tan grave que a veces vemos personas que no tienen uñas, literalmente. O vemos cómo están en la entrevista con nosotros en el consultorio y se están chupando los labios o están mordisqueándose los labios por dentro. Incluso tengo pacientes que se mordisquean los bigotes también. Entonces, esta serie de hábitos, esta serie de costumbres, hay que interrogarlas muy bien. Y en estos casos yo lo que hago es les pregunto, bueno, ¿se muerde usted las uñas? Y me enseñan así las uñitas, los dedos, ¿no? Y evidentemente sí se las muerde. Le digo, a ver, cuénteme, de 0 a 10, ¿qué tanto se muerde las uñas? 0 es nunca lo hago, 10 sería no puedo dejar de hacerlo. La mayoría de mis pacientes me dicen que lo hacen más de 7 en la escala de 0 a 10. Algunas veces me dicen, no, no lo hago. Bueno, no lo consideramos como factor asociado a la aerofagia. Lo mismo tenemos
este aspecto que lo podemos evaluar muy bien viendo los dientes de nuestros pacientes, y es el desgaste. Esto es por bruxismo. Y el bruxismo puede asociarse muchas veces a estrés o a trastornos de la articulación temporomandibular, en donde vemos que los dientes, la línea de los dientes se ve desgastada por efecto del bruxismo. Y muchos de nuestros pacientes ocupan, y nunca nos lo refieren porque nosotros no se lo preguntamos, nos refieren que usan aparatos de guarda oclusal. Estos guardas oclusales se supone que es para evitar el desgaste, pero es un cuerpo extraño dentro de la boca, lo cual hace que el paciente salive mucho más por efecto del cuerpo extraño dentro de la boca, o la costumbre también muy arraigada para la gente de mordisquear cosas, papel, clips, palillos, etcétera, etcétera. Incluso las plumas de las tapas de sus plumas las traen así como charamuscado, ¿verdad? Por efecto de estar mordisqueando las plumas. De tal manera, entonces, este bruxismo, este rechinar de los dientes, es otro de los factores principales, y es un factor que el paciente no lo refiere porque no se da cuenta. Me dice, pues no sé si en la noche lo hago. Y cuando vienen en pareja, me refiero a que los acompaña la esposa o los acompaña el esposo. No, dice, rechina los dientes y que se escucha a distancia. Así es esta situación. Ahora, es muy común, y sobre todo en pacientes de edad mayor, el uso de dentaduras postizas o bien de falta de piezas dentales, lo cual los lleva a mal masticar sus alimentos, o de prótesis removibles. Estos son efectos de cuerpo extraño, y no se digan los brackets, que está muy de moda el uso de aparatos de ortodoncia, los hace deglutir muchísimo aire. Entonces, lo que a mí me toca ver con gran frecuencia es pacientes jóvenes, adolescentes, que tienen todos los factores predisponentes juntos. Están con brackets porque se los acaban de poner y van a durar 2 años con ellos. Mascan chicle toda la mañana y toda la tarde, y vienen tomando una bebida gaseosa con popote, y finalmente me dice, doctor, y es que estoy aprendiendo a fumar, que ese es otro de los temas muy importantes, porque el tabaquismo genera aerofagia de una manera muy importante. Aquí la diferencia es que no es gas del aire, no es aire ambiente. En este caso es un gas tóxico, que este sí tiene efectos irritativos directamente sobre la mucosa del esófago, sobre la mucosa del estómago, y además tiene el efecto vasoconstrictor en la circulación esplácnica, en la circulación mesentérica, la circulación del intestino. ¿Y cómo reacciona el intestino cuando le falta circulación? Pues contrayéndose y generando el espasmo. Entonces ahí es donde se cierra ese círculo vicioso que genera estos trastornos digestivos. Las profesiones también influyen en la aerofagia. Por ejemplo, la maestra o el médico que da consulta todo el día, o el cantante, y sobre todo si es cantante de profesional, que canta largo plazo o es operístico, o la gente que es muy platicadora. Cada vez que platicamos, cada vez que hablamos, estamos secretando saliva por el movimiento de nuestros músculos bucales, y esto igual no me lleva al hecho de escupir mi saliva, simple y sencillamente me la estoy tragando y estoy produciendo más saliva también como mecanismo para compensar la resequedad bucal que da a hablar por largos periodos. Todo esto tiene que ver y es componente de este síndrome de aerofagia que genera tantos síntomas en el tubo digestivo. Hay personas que me dicen, doctor, yo consumo pastillas para el aliento. Sí. ¿Cuántos? Un tubo de Hertz diario. ¿Qué quiere decir? Que todo el día está chupeteando algo de caramelo o algo de dulce en la boca. O igual vemos que hay gente que se la pasa comiendo todo el día, lo cual es muy prevalente también en los pacientes con obesidad, y esto nos lleva a la combinación, ¿no? Pacientes con aerofagia y aparte con obesidad debido al mal hábito de comer entre comidas. Les comentaba yo hace un ratito que esto tiene que ver con un fenómeno cultural. Y en México particularmente, en todo Occidente, todo el continente americano, vemos que el acto de defecar representa cierta inhibición social, educativa, crónica. ¿Qué ocurre cuando en la escuela el niño tiene ese acto, esa sensación refleja de querer ir al baño, levanta su mano en la escuela y la maestra le dice, tienes que esperarte hasta el recreo o hasta el intermedio entre una actividad y otra? Y eso, cuando son niños, varones,
podría no representar tanto problema, dado que las condiciones de higiene del baño, que no siempre son altamente garantizables, cuando mi hijo me dice, papá, quiero ir al baño y estamos en un supermercado, pues yo voy y le digo a la cajera, ábreme el baño porque mi hijo quiere pasar al baño. Pero ¿cuál es mi actitud cuando es una niña? Cuando es una niña, desde casa le decimos, solo el baño de tu casa. Y te esperas hasta que llegues a tu casa. Si todos recordamos cómo es ese fenómeno de el reflejo de defecar, es un efecto acomodaticio. Esto es, el ámpula rectal me va a avisar que quiere ir a defecar, pero si yo lo inhibo consistentemente y por un periodo relativamente largo, ese deseo, esas ganas de ir al baño se me pasan. Y van a pasar horas en que vuelva yo a tener la sensación de ganas de ir al baño. Para algunos de nosotros el hecho es que si yo no voy al baño temprano, no voy al baño hasta el otro día. ¿Por qué? Porque mi intestino está habituado a ese ciclo. Pero cuando es nuestra niña y nos dice o nos saca del cine porque le dieron ganas de ir al baño, le digo, te esperas, o me saca del baño, lo llevo hasta la casa para poder llegar a su baño y me dice, papá, ya no tengo ganas de ir al baño. Y entonces le digo, no, pues ahora pasas y haces. Entonces rompemos ese ciclo fisiológico y por eso somos una fábrica de constipadas. Tenemos ese trastorno. Y este tema es relevante y es algo cultural que deberíamos tomar mucho más en cuenta, sobre todo para evitar el estreñimiento que, como sabemos, a la larga puede tener consecuencias de la fisiología del piso pélvico y de la fisiología de la pared del colon. Entonces, cuando veamos que una niña nos pide permiso para ir al baño, seamos más condescendientes con ella y permitámosle ir al baño de alguna manera más fácil. En mi consulta, cuando preguntamos el tipo de evacuaciones para poder evaluar el estreñimiento, yo sí les presento esta escala de Bristol y la mayoría de las pacientes que tienen este tipo de trastornos me refieren los extremos de la escala, o tipos muy endurecidos o tipos literalmente sueltos. Y algunas ocasiones no nos damos cuenta y pensamos que la evacuación líquida es porque el paciente tiene diarrea. No, algunas ocasiones me ha tocado la situación de que el paciente tiene evacuaciones líquidas por rebosamiento, porque tiene una cantidad de excremento en el recto tan importante y tan endurecida que le es imposible realmente defecarla. Tienen incluso algunos pacientes que tomar medidas adicionales especiales para poder evacuar su ámpula rectal. Algunos con ayuda de algún instrumento, con ayuda de algún guante para poder digitalizarse, esto valga la expresión, el ámpula rectal. Y como les mencionaba, es muy frecuente ver este fenómeno de contracción espasmódica del intestino y distensión, en donde podemos apreciar la causa de los síntomas que típicamente aqueja nuestro paciente. Por otra parte, sobre todo las mujeres que trabajan tienen esta situación en un área de trabajo amplia, en donde hay hombres y hay mujeres. A la hora que quieren ir al baño, lo que vemos es que hay un ambiente ruidoso, el baño no está aislado, y vemos que incluso la oficina del jefe está en una de las esquinas. ¿Qué creen? El baño está junto a la oficina del jefe. En este caso, pues todavía es más factor para inhibir el deseo de las mujeres en particular de ir a vaciar su ámpula rectal cuando lo necesitan. Entonces, tenemos que entender que la misma Biblia lo dice. En México, ir al baño se le dice obrar. Entonces, al que obra bien, pues le va bien. Y eso es una recomendación para tratar de evitar el estreñimiento en nuestras pacientes cuando sea factible. Entonces, como vemos, todos estos síntomas se asocian muchísimo a la presencia de estrés. Y este estrés tiene muchísimo que ver en todo ello y en toda la sintomatología, porque el estrés es un evento que ocurre tanto desde la parte interna del cuerpo como la parte externa del cuerpo. Esto es, me estreso cuando no duermo, cuando tengo enfermedades, cuando me da miedo, cuando tengo una mala nutrición, cuando estoy agotado, cuando mi trabajo es agobiante, cuando tengo deudas, cuando tengo cambios vitales como embarazos, como cambios de casa, como la muerte de algún familiar o alguna situación como esa, la contaminación, etcétera, etcétera. Todo esto hace que nuestro cerebro tenga una respuesta directa en contra de este estrés a la manera de pelear o huir.
esta situación y esta liberación de sustancias hormonales con el estrés, el cortisol y todas las que llevan a esto, hacen que nuestro intestino sufra de estos trastornos digestivos. ¿Por qué? Porque estas hormonas tienen muchísimo que ver con la motilidad intestinal. Y es lo que conecta literalmente a todo nuestro tubo digestivo y hace que al último nos dé esta sensación de atrapamiento, esta sensación de adolorimiento, esta sensación de incomodidad. Y en este sentido también tenemos dos diferencias. Los hombres somos más tendientes a llevar las cosas muy a la ligera y a veces ni siquiera nos preguntamos qué ocurre alrededor de nosotros y seguimos haciendo nuestro trabajo sin darnos tiempo de preocuparnos tanto. Sin embargo, la mujer, su forma de inteligir, su forma de razonar, su forma de conectar todos los puntos, la hace entrar a veces en esta situación de duda, incluso donde no debería haber grave motivo de duda. Tenemos que entender que la psicología en esos sentidos hace gran diferencia y que sí, efectivamente, el psique tiene entonces que ver con todos estos síntomas. Este psique que nos hace estragos, que nos hace jugarretas y que incluso nos puede llevar a situaciones de depresión. Cuando vemos a la gente deprimida, tiene también trastornos asociados digestivos. Y esta es la causa número 1 de estar recluido en casa porque no me siento bien, no quiero hacer las cosas. Después de la gripa es la causa número 1 de ausentismo laboral. Entonces, nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es primero tratar de encontrar si esto es un fenómeno orgánico o si esto es un fenómeno funcional. Y una vez que diagnosticamos que es funcional o descartamos que es orgánico, en ese momento lo que tenemos que hacer es dedicarnos para hacer una evaluación correcta de nuestro paciente y quitarle el temor a la causa de su dolor. ¿Por qué? Porque eso le añade más estrés. Cuando tenemos esa plática con los pacientes, la gran mayoría entienden cuál es el proceso y entienden cómo puede ser su tratamiento y hacen lo posible por recuperarse. Pero esta integración de todos los síntomas, de toda la imagen clínica que nosotros tenemos, que no necesariamente estudios avanzados de endoscopía, ni de radiología, ni de cosas así, nos va a llevar a una integración mucho mejor para nuestro paciente y al manejo mejor de nuestro paciente. Porque entonces vamos a regresarle a nuestro paciente el bienestar que está buscando. Y tiene mucho más efecto la psicología que use su médico, ya sea psicólogo preferentemente o incluso psiquiatra, o como gastrocirujano o gastroenterólogo clínico, también debemos tener y dominar esos temas para poderle ayudar a nuestro paciente a salir de su situación estresante. Todos estos trastornos son tan amplios que incluso se han reunido en una serie de veces, ya no sé en cuál número van los criterios de Roma, para poder diagnosticar todas las entidades que generan síntomas funcionales, no son orgánicos, como el globus, dolor torácico, pirosis, disfagia funcionales, hipersensibilidad esofágica, dispepsia funcional, trastornos por eructo, náusea, vómito, síndrome de rumiación, y en el intestino son muchos más: intestino irritable, distensión funcional, constipación funcional. Pónganle ustedes el nombre que gusten. Parte del problema es que las compañías de seguros no están totalmente de acuerdo en esta atribución fisiológica de los dolores por los que el paciente llega a consulta, y a veces batalla el paciente mucho para que le reembolsen los del seguro su consulta. También causa mucho trastorno de la vesícula y pues vemos muchas pacientes operadas de la vesícula por este trastorno. Como vemos entonces, lo que vemos es una interconexión neuronal de todo el tubo digestivo con el cerebro, y tenemos que reconocer cuando no es funcional. Y principalmente no es funcional evacuaciones sanguinolentas, no es funcional la pérdida de peso y no es funcional la aparición de fiebre. Si vemos estos síntomas, debemos evaluar a nuestro paciente en otro contexto porque la causa es diferente. De tal manera que si quiero regresar a mi paciente de la distensión a una sensación más placentera, más cómoda, lo que tengo que hacer es recomendarle que se hidrate bastante bien durante el día. Muchas mujeres, por el hecho de no querer ir al baño, tampoco quieren tomar agua para evitar tener que ir a orinar, a vaciar su vejiga tampoco. Tengo que recomendarles que no utilicen ropa apretada. No hay necesidad de usar ropa apretada cuando tengo estos síntomas, y debo tener mucho cuidado
cuando mi paciente llega con estos síntomas después de una abdominoplastía. El cirujano plástico casi nunca le dice que como resultado de su cirugía y de tensar su abdomen a base de una aplicatura de rectos, va a tener más distensión. Pues es como tensar un tambor, hay que entenderlo y hay que explicarle a nuestro paciente que a eso se debe. Darse un masaje suave abdominal cuando se sienta muy distendida puede ayudar, y la idea es ayudar, favorecer el tránsito intestinal, que finalmente la paciente puede ir al baño. Evitar a toda costa bebidas gaseosas, fumar, mordisquear cosas, todos esos factores que causan los síntomas principalmente. Y evitar este síndrome de rumiación, es estar comiendo todo el día. Todo el día los pacientes tienen algo en la boca. Y ahorita que estamos en cuarentena y que estamos cerca del refrigerador, esto es clásico. Debemos fomentar la actividad física, puede ser dentro de las labores, incluso en nuestra casa, podemos hacer algo de ejercicio, ya lo hemos vivido en esta cuarentena y se puede, y tratar de comer alimentos saludables. Y alimentos saludables no quiere decir que tengan que saber a aserrín, pueden ser muy ricos, pueden ser muy sabrosos, todo está en el ingenio con el que yo me los prepare, pero la recomendación es que sean naturales. Si es tomate, pero lo hace Campbell's, ya no es natural. Si es pollo, pero lo hace Kentucky Fried Chicken, ya no es natural. Sin embargo, los alimentos naturales y particularmente los alimentos ricos en fibras, y llámese verduras, la ciruela pasa, por ejemplo, estos me van a permitir ir al baño de manera mucho más sencilla. Los medicamentos hay muchos, no me voy a meter mucho en estos términos, pero los laxantes son muy socorridos, los reguladores intestinales, los antiespasmódicos. Aquí lo que les quiero decir es que los antiespasmódicos úsenlos con mucha discreción, porque van a causar disminución del dolor abdominal, sí, pero cuando pase su efecto, el intestino se va a volver a contraer sobre la misma causa y va a causar recurrencia del dolor abdominal, y como ven que persiste el dolor abdominal, van a terminar yendo al hospital para que vean si no es una apendicitis aguda. Igualmente existen otro tipo de medicamentos como el tegacerot, como la brucaloprida, que son procinéticos intensos, modifican mucho la función bioquímica del intestino, pero en algunos pacientes, sobre todo en los que son estreñidos y que después de darle el tegacerot me dice, doctor, es que ahora estoy evacuando 2 o 3 veces al día, está feliz al principio, pero esa evacuación ahora es ácida, le causa trastornos en el periné, en la piel perianal, y esto pues les molesta a la larga. Los prebióticos, los probióticos están de moda. Creo yo que hay suficiente evidencia para decir que sí son importantes, sobre todo cuando nuestra alimentación está tan fundamentada hacia los carbohidratos refinados. Creemos que esto hace que predominen bichos que no deberían predominar en el intestino. Entonces la reposición de lactobacilos creo que sí está bien indicado, y ahora se habla mucho de microbiota fecal para poder reponer esta flora intestinal en nuestros pacientes. Finalmente, debemos recordar que el objetivo de nuestro tratamiento todo el tiempo es el bienestar integral del paciente. Y bienestar integral quiere decir que tenemos que participar todos y tenemos que entender que el paciente no es un estómago ni un apéndice, el paciente es él totalmente integral. Pues con esto, Abraham, les doy muchísimas gracias por su atención, y si tienen alguna pregunta, pues quedo totalmente a su disposición. Hombre, doctor Antonio, muchísimas gracias. Ya tenemos muchas preguntas, entonces muchas felicitaciones también. Entonces nos vamos a ir lo más rapidito posible para alcanzar a contestar la mayoría de estas. Nos preguntan, el estrés puede generar gastritis, etcétera, pero ¿qué influye más, la herencia o solo el factor ambiental? Yo creo que es multifactorial, todas las anteriores. Efectivamente, el estrés aumenta la secreción de ácido gástrico, y sí, si tengo yo una predisposición a este tipo de trastornos, sí, es muy factible que los tenga. El doctor Moinero, entonces, dice, ¿el factor de alimentación es fundamental? ¿Es 100%? ¿Con eso eliminan el problema? Eso, si quieres, lo vamos a dejar para una siguiente plática, porque eso de alimentación sana es todo un tema. Mi recomendación es así, bien sencilla. Son 4 reglas fundamentales. 1, no azúcares. Otro, no harinas. Tercera, solo 3 comidas al día, no más de 3, incluso si es menos es mejor. Y la cuarta, solo alimentos naturales, no procesados. Esas son mis 4 reglas. Entonces nos deja el alcohol libre. El alcohol no es natural, no se da en ningún árbol, no es natural, es un procesado.
Sí, sí, sí. La doctora Doris García, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial de un paciente con estreñimiento severo, a pesar de que ya se le realizó las medidas preventivas, cambios dietéticos, ejercicios, y se le dio medicamento para eso sin ningún resultado? Yo sé que cada caso es particular, pero Sí. bueno, Es difícil en este caso. Yo creo que en muchas ocasiones se llega incluso a situaciones de estudios fisiológicos para ver si no tiene primero el antecedente de trauma obstétrico, ver cómo están las presiones de la manometría anorrectal se vuelve muy importante, e incluso estudios dinámicos como la de fecografía se vuelven necesarios. No es un diagnóstico tan simple. Yo le sugeriría que la evalúe un cirujano colorectal profesional para que le ayude a manejar a su paciente. el doctor Gómez nos hace tres preguntas. Voy por la primera. ¿El comer demasiado rápido es causa de orofagia? El comer demasiado rápido puede ser causa de aerofagia, sí. ¿Qué alimentos son los que producen más aerofagia? Todo lo que tiene que masticarse muchísimo causa más aerofagia. ¿Por qué? Por ese efecto de secreción salival. ¿El roncar y la apnea nocturna produce aerofagia? Sí, de alguna manera, ahí le recomendaría, sobre todo si es obeso, que nos vaya a ver para darle tratamiento para obesidad, y si no, que vea a un neumólogo para que le trate el síndrome de apnea y el ronquido, la roncopatía. La doctora Villalobos dice, el cambio de pH bucal por prótesis influye, bueno, ya lo comentaba que sí, doctor. Luego decía, influye en el síndrome de aerofagia y con estrés en esos tiempos de pandemia, ¿esto aumenta? Que es Sí, un por tema, digo, supuesto. el estrés, sí. La gente no se da cuenta de cómo está mordisqueando cosas. Entonces, la realidad es que la psicoterapia funciona bastante bien. De hecho, mis pacientes con síndromes funcionales los veo en el consultorio cada 2 meses cuando no van a psicoterapia. Cuando van con mi psicoterapeuta, el paciente desaparece hasta por un año y vuelve. ¿Por qué? Porque le recurre de alguna manera el estrés, pero sí la psicoterapia, créanmelo, funciona muy bien en estos pacientes. Elena López Gavito, realmente una excelente revisión del tema. Un saludo con mucho cariño desde Mazatlán. Muchísimas gracias y un beso totote desde aquí. Dice, la pandemia del COVID-19 da mucho miedo. ¿Cómo afecta al sistema digestivo? Igual, por efecto de estrés principalmente, ahora se está encontrando también muchos síntomas digestivos asociados a esta infección viral, que no solamente es respiratoria, también toca otros órganos, y eso sí es tema de otros. Si quieres, luego lo platicamos. Trastornos digestivos por coronavirus. La doctora Lisa Moreno nos pregunta qué probióticos se recomiendan y si se recomiendan y el uso del jocoque como probiótico. Yo creo que el jocoque, si es natural, es muy bueno, favorece todo esto en calidad de probiótico, y en este sentido los lactobacilos, pero tienen que ser en dosis suficientes. Les recomiendo leer bien la literatura, porque no todos los yogurts, que tampoco los yogurts se dan en árboles, tengan en cuenta eso, traen 8 cucharadas de azúcar cada vasito de yogurt, no tienen los lactobacilos que se necesitan. Métanse bien en la literatura al respecto y dosifiquen bien a sus pacientes por lactobacilos. Excelente. La doctora Hilda Romero de Querétaro felicita, dice que excelente plática, ya es nuestra compañera en Querétaro. La doctora Jardón, en el adulto mayor es una situación recurrente de estreñimiento. ¿Qué hacer para no darle laxantes porque el intestino se vuelve perezoso? Eso de que el intestino se vuelve perezoso me cuesta mucho trabajo de creerlo. Los pacientes mayores de edad pueden tener neuropatías asociadas a otro tipo de trastornos, pero el darle una alimentación rica en fibra natural debe ser beneficioso para su paciente. Si tiene un trastorno persistente, que vaya por favor con un cirujano colorectal y lo evalúe correctamente para descartar otro tipo de cosas que son orgánicas, no son funcionales. La doctora Eloísa nos pregunta la ranitidina. Dice, ¿realmente afectó a muchos pacientes? Sí, la ranitidina tiene sus efectos colaterales y hay mucho escrito actualmente a la razón de no tener que usarla, pero es porque tenemos un abuso en la indicación de ranitidina cuando nuestro paciente no tiene un trastorno de ácido, lo que tiene es regurgitación por aerofagia. El paciente eructa constantemente o tiene otro tipo de trastorno. Lo que necesita es un cirujano digestivo o bien un gastroenterólogo clínico que le ponga atención. Eso es lo que necesita. El doctor Tomás dice, ¿qué pasa con las indicaciones de 5 comidas al día para el control de peso y control de hiperglicemia? Desde mi punto de vista, nada más falso, nada más falso. Lo único que hacemos con los 5 alimentos al día es mantener nuestra insulina arriba todo el tiempo, cuando nuestro ciclo de insulina debería ser no más de cada 8 horas.
Y no pasa nada cuando alguien se brinca el desayuno, no pasa nada cuando alguien se brinca la comida. En casos, les sugiero ponerse a revisar la lectura. ¿Qué pasa con la gente que come una sola vez al día? Y van a ver cómo grandes celebridades están haciendo esto del ayuno intermitente y sí funciona, se los prometo. La doctora Villagómez dice, ¿qué recomienda a sus pacientes para controlar el estrés? Que vaya con el psicólogo. No, Psicología, yo creo que consigan un novio o una novia nueva, que se sientan bien consigo mismo y que entiendan que hay cosas que cambiaron el curso de los tiempos. Una de ellas fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que a partir de entonces sabemos que hay una fecha antes y después de Jesucristo. Todo lo demás no cambia, de tal manera que denle la trascendencia a lo que sí tiene trascendencia y no a cosas que no dependen de ustedes. Que el dólar va a subir, pues que suba. Que la situación económica se va a poner más grave, no depende de mí. Lo que tengo que hacer es cuidarme, estar bien, estar sano. La doctora Greti Montesinos de Perú nos pregunta, ¿la simeticona es preferible no utilizarla cuando hay flatulencias de causa no fisiológica? Ok, aunque yo meta a bañar a mi paciente en simeticona, si tiene aerofagia no va a disminuir la cantidad de gas. Ahora, la simeticona es probablemente el antiflatulento más usado en el planeta, probablemente, y lo prefiero en lugar del carbón activado porque cuando mi paciente tiene dolor abdominal y las evacuaciones son oscuras, me preocupa de que vaya a traer realmente una gastritis o una úlcera. Prefiero la dimeticona y creo que allá en Sudamérica sí la venden sola, aquí siempre la venden con otra sal. Joaquín Guzmán, ¿cómo diferenciar el síndrome postcolecistectomía de un trastorno funcional? Preguntándole a mi paciente, enterándome de cómo son las cosas. Y el síndrome de postcolecistectomía, si el paciente está bien operado, no debería tener ningún síntoma. No existe esa situación de que por quitarle la vesícula a alguien tenga síntomas digestivos asociados. Me parece que es algo también de debate y podemos, si quieres, hacer otra sesión al respecto. La principal causa de halitosis. No lavarse los dientes. Paciente con gastroyeyuno, ¿qué tiene indicado comer en cuartos y recomienda disminuir cantidad de alimento? En cirugía bariátrica o cirugía digestiva de ese tipo de gastroyeyuno, creo que sí las indicaciones de alimentación cambian esencialmente y fundamentalmente. No obstante, seguirían siendo para mí parecidonas. Me refiero a contenidos de alimentos naturales, no alimentos procesados. Ese es el principal problema para estos pacientitos. ¿El consumo de café soluble por sí solo tiene algún efecto gastrointestinal? Pues no se da el café soluble en las plantas. Si me dice es café de grano y es café bien preparado, pues nomás que nos invite a tomar alguno, porque sabes que me gusta mucho. Sí, bromuro de pinaverio, ¿por cuánto tiempo puede recomendarse? Puede tomarlo de manera prolongada, va a ser cuestión de que lo defina con sus asociados allá. Yo tengo pacientes que han tomado bromuro de pinaverio por meses y no tienen síntomas negativos asociados. Y sí alguna mejoría en sus síntomas. ¿Recomienda tratamientos alternativos como acupuntura, flores de Bach para manejar el estrés? Si le quita el estrés y le funciona y la paciente se siente más relajada, no creo que le ejerzamos ningún efecto negativo al poner la acupuntura o incluso estos remedios tipo flores de Bach, siempre y cuando el paciente se sienta mejor. No se conocen efectos negativos de ellos. Y la acupuntura sí tiene que ver en el manejo del estrés bastante. Lo mismo ocurre para el Tai Chi y la yoga, igual, ¿verdad? O sea, si Yo le diría que es lo funciona... mismo y en ese sentido tiene que ver con ejercicio físico, sentirme mejor, endorfinas, cosas así. La rutina de revisión en pacientes diagnosticados con colitis y gastritis, ¿cuál debería de ser? Ya que varios colegas solo indican que es algo crónico y va a durar para siempre. Por lo tanto, las citas lo citan cada año o más. Así es. El problema principal es que una vez que yo le pongo el diagnóstico a mi paciente de que tiene colitis, ese diagnóstico no se le va a ir nunca y al otro médico que le llegue va a decir, es que tiene colitis o tiene gastritis y nadie lo ha evaluado correctamente. Aquí la historia clínica es clave y le sugiero a mis compañeros gastrocirujanos o gastroclínicos que le dediquen el tiempo que requiere su paciente para ponerle atención y descartar organicidad. Eso es lo más importante. Excelente. Dice, con antecedentes familiares de cáncer de colon, ¿alguna orientación especial? O con cáncer de colon y otros tipos de cáncer de tubo digestivo, ¿alguna orientación al respecto? No, definitivamente el antecedente de una neoplasia gástrica o digestiva indica un estudio, un abordaje totalmente diferente. Me refiero, ahí sí, muy probablemente le pediría yo estudios bioquímicos especiales, endoscópicos especiales, radiográficos especiales, por el seguimiento, porque sí se ve que corre en familias. Elsa Chavira, ¿la leche de búlgaros produce distensión estomacal?
Si tiene los búlgaros en su casa y los prepara él, me parece perfecto, buena alternativa y no causa distensión abdominal. Es curioso el número de gentes que me dicen, es que yo soy intolerante a la lactosa, la leche me causa daño, pero se aventan unas quesadillas sabrosísimas y unas nieves con helado de crema deliciosos y no se sienten inflados. Entonces no es la leche, son otro tipo de trastornos. ¿La lactosa hasta qué punto es beneficiosa en estreñimiento de causa no orgánica? De causa no orgánica, ¿ok? Sí. Está un tanto compleja la pregunta, necesitaríamos meternos un poquito más en el contexto. Si gustas, dales mis datos, que me manden correo electrónico y con todo gusto lo debatimos. Oh, ya tiene aquí a sus seguidores. Tengo aquí a Noemí Cervantes, estudiante de UAT, Medicina Campus Mazatlán. Excelente, pueden ser un saludo a mi doctor favorito. Yo paso lo que pasa aquí, doctor, ¿eh? Muchas gracias. Dice, la desparasitación se recomienda como regla en evacuaciones semipastosas y flatos fétidos y asociarlo al tratamiento posterior con probióticos y apoyar la microbiota gastrointestinal. Hay una conseja popular muy vieja que dice una vez al año no hace daño. Yo creo que una desparasitada, sobre todo dependiendo del entorno en el que me muevo, no me va a generar ningún problema. El costo es muy económico y es una sola dosis, una sola toma. Yo creo que tomaría el albendazol como buena opción. Abusar de laxantes provocan intestinos perezosos. No, te decía el tema de dejar un intestino perezoso, no creo. Un intestino que se mueve más, al contrario, hace más movimiento de su musculatura. Creo yo que es una buena indicación. En su experiencia, los pacientes que cursan con colon permeable secundario a Cándida albicans provocada y intolerancias alérgicas alimentarias con impacto inmunometabólica, ¿cuál es su abordaje integral gastrointestinal? ¿Qué porcentaje asignaría al síndrome de fenilcetonuria? Sí. Hijo, ya parece examen de consejo, le agradezco mucho la pregunta. Igual es una pregunta bastante compleja. En ese sentido, lo que sí sabemos es la predominancia predominancia del la Candida albicans, pero se ve muchísimo con el paciente que consume una cantidad excesiva de carbohidrato refinado. Yo trataría de modificar eso, incluso valorar muy bien este término del leaking intestine, que es el intestino permeable. Tiene mucho trasfondo y le pido me disculpe que no me explaye en ello, pero si no, no acabaríamos. Igual le ofrezco darle mi correo electrónico con todo gusto y podemos discutir algo. La doctora Rodríguez, sugerencia de dieta para pacientes con divertículos intestinales. Una dieta rica en fibra, una vida lo más libre de estrés que se pueda y pues si son solo divertículos, pues es como tener arrugas en la piel cuando tengo 50 años, o sea, es imposible revertirlos, ¿no? La doctora Zúñiga, ¿el ayuno intermitente en esta época de estrés qué tan recomendable es? A mí me funciona muy bien. Ahorita voy a promoción militar y bajé 3 kilos haciendo ayuno intermitente en las últimas 2 semanas. Me funciona fenomenal. Pero sí es importante entender que el fenómeno de sana distancia hay que mantenerlo del refri, ¿no? En este tiempo de pandemia. Y Noemí dice que si estos ayunos prolongados afectan a largo plazo. No que haya conocimiento, de hecho existen antecedentes de personas que han hecho ayunos prolongados por meses, incluso creo que el récord anda casi en 400 días y no ha pasado nada con esos pacientes. No quiero que lo hagan porque es un ayuno muy, muy prolongado, extremo. Asesórense con sus médicos locales o vengan a vernos y con todo gusto les platicamos sobre el tema. ¿Por cuánto tiempo se puede tomar los probióticos? Yo creo que no tendría ningún problema. Los mejores probióticos están en el alimento natural. Entonces, si come alimento natural, no creo que tenga ningún problema. Al intentar canalizar los alimentos o el agua, ¿beneficia un poco para gastritis o reflujo? No entendí la pregunta otra vez. Al intentar alcalinizar los alimentos o el agua, ¿beneficia un poco? He escuchado sobre el agua alcalina, no he encontrado realmente una referencia de que aumentar el pH del agua a 8 cambie realmente la composición en el estómago. ¿Por qué? Porque voy a tomar solamente un vaso de agua y yo produzco 1 litro de jugo gástrico diario. No tengo esa percepción, pero puede ser que sí lo tenga. Ya son preguntas muy específicas. Cuando hay reflujo y dolor retroesternal, ¿es como que se presente la sensación de mareo, cierto vértigo y a veces sensación de desmayo? Sí, el dolor retroesternal puede incluso por gastritis o por reflujo simular un infarto.
Esto lo hemos visto en algunos pacientes. Entonces es importante evaluarlo muy bien, tratarlo muy bien, pero antes de comenzar a darle omeprazol, primero descartar si sí tiene reflujo, porque el eructo no es reflujo, es algo diferente. La doctora de la Torre, ¿qué exámenes de laboratorio son los básicos que auxilian al diagnóstico? En este caso, realmente el diagnóstico es mucho más clínico que de estudios de laboratorio. Si yo estoy evaluando a mi paciente por trastorno funcional, esperaría yo encontrar que todos sus estudios de laboratorio son normales o los inherentes a su situación de enfermedades crónicas. Si mi paciente es diabético, pues voy a encontrar trastornos. Si mi paciente tiene hipotiroidismo, voy a encontrar trastornos. Pero no son característicos los estudios de laboratorio en los trastornos funcionales. La doctora Teodula, ¿los pacientes que están cursando con un cuadro gastroentérico pueden hacer ayuno intermitente 16-8 o de 24? Yo lo intentaría con uno no tan largo y ver cómo me siento. Y fundamentalmente para los que no son médicos o que no son nutriólogos, asesórense bien con un médico que sepa de qué está hablando, porque mucho del ayuno intermitente tiene que ver con un buen conocimiento de la técnica y de la fisiología digestiva. Su opinión de la hidroterapia de colon. Ok, los colónicos, he escuchado sobre ellos. Yo pienso que si Diosito nos dio colon y no nos dio una cánula insertada en el recto todos los días, pues no veo por qué razón los colónicos deban mejorar la función digestiva. ¿El dióxido de cloro puede ayudar para este trastorno? Ok, si quiere vamos a platicar sobre la América porque ya estamos entrando en temas de debate muy grave. Entonces, el dióxido de cloro no tiene conocida ninguna función en el tubo digestivo. ¿Opina sobre el uso prolongado de omeprazol? La recomendación actual es no tener al paciente en omeprazol por periodos prolongados, sobre todo porque la barrera ácida del estómago tiene una función. Sin embargo, igual sugeriría al paciente corroborar muy bien con su médico este tema, y si el médico que le está manejando omeprazol a largo plazo no es gastrocirujano o gastroenterólogo, que se asesore bien por alguno de nosotros, por favor. ¿Los lácteos aumentan el reflujo? ¿Los qué? Lácteos. Algunos pacientes sienten más pirosis cuando toman lácteos, pero va a depender. Yo tomo más de 1 litro de leche diario y no tengo pirosis. López Madrid, ¿qué tan recomendable es el uso de Psyllium guayaba en la colitis? Psyllium yo creo que es una muy buena cantidad de fibra, sea del tipo que sea. El más común en México es el plantago, pero yo creo que el psyllium, cualquiera, es una fibra vegetal de muy buena función para nuestros pacientes. La doctora Lourdes, la halitosis nerviosa, las flatulencias por carbohidratos se pueden quitándose estos. El hipo se puede pensar en colitis y se padece también de erectus frecuentes. Eructos frecuentes. El tema del hipo todavía sigue siendo tan controvertido que existen en la literatura más de 100 remedios caseros para el hipo. Todavía no encontramos una solución para ellos. El tema de la halitosis puede tener que ver con lo que como, y sobre todo si soy de mucho consumo de carbohidratos refinados, obviamente el aliento cambia en ese sentido. Lo que sugeriría yo es mantener una higiene dental, una higiene bucal adecuada, y evaluar cómo van las cosas y consultarlo con su médico, la persistencia. Las úlceras de Streisand, sangrantes, son mortales y pueden diagnosticarse con pacientes COVID. Sí se podrían diagnosticar, nomás si tiene una úlcera, yo creo que lo importante es evaluarlo bien y definir cuál va a ser la mejor medida de tratamiento, y sobre todo, si son sangrantes, el paciente requiere manejo agudo urgente, sea por endoscopía o incluso quirúrgico. ¿La onicofagia debe ir acompañada de todas maneras del tratamiento psicológico? Yo pienso que sí, en el sentido de que lo que causa es aerofagia, o sea, comerme las uñas causa aerofagia, y en general no se ve que el consumo, así la alimentación de uñas me genere un trastorno digestivo directo, es más bien la aerofagia. Habiéndose incrementado el estrés ahora con el tema de la pandemia, ¿qué laxante recomendaría como primera elección para el estreñimiento? Yo creo que las fibras vegetales naturales serían la primera opción, con las recomendaciones de tomar suficiente agua, y cuando sea necesario, a mí me funciona muy bien el mandarles a mis pacientes lactulosa como primera opción, y de ahí voy progresando gradualmente a otro tipo de laxantes. Dice, la medicina debe generar procesos educativos para todos los mexicanos y podamos trabajar por las acciones preventivas y de desarrollo de bienestar de la población. Requerimos crear sinergias interdisciplinarias. Y esto va con el comentario
de Olga Guayo, que dice: muchas gracias por tener en cuenta al paciente de forma integral, no solamente por los síntomas, en alusión a la primera diapositiva, esta del cuento del elefante, que está padrísima. Doctor, todas las demás son muchísimas felicitaciones. Vamos a leer la última. ¿El ayuno puede disminuir el metabolismo, hacerlo lento? No, yo creo que el metabolismo permanece incluso en los pacientes que están en terapia intensiva. De todos modos, la reacción metabólica persiste. Lo que cambiamos drásticamente aquí es el ciclo de la insulina. Y tenemos conocimiento claro de que los pacientes que por alguna razón reciben insulina, aunque no cambien su dieta, suben de peso de inmediato. Todos los diabéticos que comienzan a recibir insulina, lo primero que ocurre es suben de peso. No estoy en contra de los endocrinólogos, pero sí me interesa mucho que la gente entienda que se trata de mantener una insulina lo más fisiológicamente baja posible, y esto solo se logra dejando de comer entre comidas. De tal manera que mi recomendación de cuando mucho 3 alimentos al día prevalece, salvo algunas condiciones quirúrgicas. De Facebook, ¿qué opina de los antidepresivos como tratamiento? Ejemplo, como sertralina o escitalopram. Los Exacto. pacientes que... Ajá, sí. Mira, en estos casos lo que vemos es que los antidepresivos al primero que tranquilizan es al intestino. Entonces, los trastornos digestivos asociados a antidepresivos son típicamente diarrea, típicamente estreñimiento, típicamente dolor abdominal, distensión. Y esto tiene que ver con que se altera toda la motilidad intestinal. En ese caso, mi mejor recomendación sería psicoterapia para tratar de encontrar soluciones para ese síndrome depresivo. A ver, aquí Noemí Dávalos Dávila me está haciendo varias preguntas y todas las vamos a formular y le mandamos un abrazo. Dice: ¿usted considera que es importante las desviaciones en el tabique nasal para la aerofagia? Sí, sobre todo si mi paciente tiene mucha retrodescarga, mucha secreción nasal y está deglutiendo su propia secreción mucosa, efectivamente va a tener más aerofagia, no hay duda. ¿Los pacientes que tienen sondas por nutrición parenteral? Los pacientes que por sondas por nutrición enteral, te refieres, a través de la nariz. Obviamente el paciente tiene un cuerpo extraño en la faringe y está tratando de deglutirlo continuamente, entonces también va a tener el mismo efecto. Marichuy Palacios, las que estoy preguntando ya son de Facebook. Dice: ¿en pacientes con derivación biodigestiva hay algún cambio? Sí, cuando son postquirúrgicos, sí tenemos que hacer el análisis individualizado. Y sí, de nuevo, la recomendación es que sean alimentos naturales, sobre todo que no coman carbohidrato refinado. El carbohidrato refinado en la gastroyeyuno causa síndrome de dumping o vaciamiento rápido, y esto les causa muchos trastornos. Janine Nansen, ¿alguna recomendación con trastornos digestivos por el uso de metformina? La metformina simple y sencillamente mejora la sensibilidad a la insulina. En general, yo recurriría a mi endocrinólogo para ver qué indicaciones y qué recomendaciones me da específicamente, pero no veo por qué razón les causaría un trastorno digestivo fuerte. También de Facebook, otro antidepresivo como el escitalopram, que opina en pacientes con diagnósticos de colitis y ansiedad. Exacto, ese es el cuadro típico que me llega, que son pacientes que ya están habituados a tomar el Ativan, a tomar medicamentos psicotrópicos y pagan todas las facturas del tubo digestivo. Mi recomendación es buscar un buen psicólogo, un buen psiquiatra, tratar de atenderse de manera correcta. Ahora, hoy en la mañana precisamente me comentaba mi jefe de psiquiatría aquí en el hospital de esta situación de magnetismo transcraniano. Está de moda para tratamiento de depresión, para tratamiento de ansiedad. Creo yo que el problema ahorita es costo, todavía sigue siendo muy costoso, pero es algo que promete cosas muy nuevas. Ojalá funcione, porque el síndrome de estrés y el síndrome de ansiedad es terrible para muchos pacientes. Excelente. 2 preguntas más, doctor, porque si no, nunca vamos a terminar. Dice: recomendaciones para tratar infecciones causadas por E. coli. Cuando estén causando síntomas evidentes, sí, la E. coli va a requerir un tratamiento. Yo creo que el antibiótico va a depender de la elección que tenga yo, disponibilidad que tenga en mi localidad y de la sensibilidad en todo caso. Yo creo que en algunos casos sí recurrir al cultivo y al antibiograma. No me meto en más detalles, lo consultaríamos bien con nuestro infectólogo. De acuerdo. María Zúñiga, si el omeprazol no es recomendable a largo plazo, ¿por qué a los operados de bypass se les recomienda prolongadamente? Los pacientes de bypass tienen una situación bien especial.
y de nuevo, en ese caso, consultar a su cirujano digestivo, a su cirujano bariatra, para evaluar esta situación del omeprazol a largo plazo. Sí sabemos y es una costumbre bastante frecuente entre los cirujanos bariatras. Lo podemos consultar individualmente, dales igual mi correo. Doctor Antonio, pues es que me preguntan por sus datos, de teléfono, correo, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Los Yo publica, no los tengo, da? ok, mi correo electrónico es sencillo, mi nombre completo, Antonio García Ruiz, @me.com, M de mamá, E de Ernesto.com. Y si nos contactan por ti directamente, con toda confianza, dales mi celular, yo no tengo problema. Muchísimas gracias, doctor Antonio García Ruiz. Por favor, ¿nos puede dar un mensaje final para la comunidad médica que nos ve? Pues primero agradecerte a ti, Abraham, esta generosidad de tiempo, aire y de corroborar y de concertar a todas estas gentes. Estoy viendo 407 participantes, es No, tuvo increíble. más, pero tuvo Bueno, muchos más. luego me pasas la cifra Sí. y todos los datos, pero pues un saludo muy cordial desde las instalaciones del Hospital Central Militar para todos ustedes. En este momento, este es probablemente el hospital COVID más grande de la República Mexicana. Tenemos un grupo de especialistas que todos traen este logotipo puesto y en ese logotipo va el corazón de cada uno de nosotros. Entonces estamos haciendo todo lo que podemos por salir de la pandemia. Les sugerimos las medidas de cuidados generales. Por favor, manténganse sanos y pues me va a dar mucho gusto volver a participar contigo, Abraham, el día que gustes. Un abrazo fuerte desde México ahora sí, desde México para el mundo. Muchas gracias. El día de hoy nos vieron de Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Guatemala, Bolivia y República Dominicana. Y por supuesto de México. Yo quiero agradecerles a todas las personas que se conectaron. Esta plática quedó grabada y está disponible en el Facebook de Yo Soy Médico 17, en el Facebook de Medical Legal Center y también ya en el YouTube de Medical Legal Center. Se conectan a YouTube, teclean Medical Legal Center y va a estar disponible para que puedan verla, volverla a ver, reenviarla, compartirla, cualquier duda que hayan tenido, también contactar al doctor. Ya les recuerdo nuestra plática del día de mañana, vasectomía, mitos y realidades. Toda la semana va a estar muy buena. Ayúdenme a invitar a más profesionales de la salud compartiendo la información que les llega y la de redes sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos como siempre, de lunes a viernes a las 8 de la noche, puntuales como siempre. Doctor Antonio García Ruiz, muchas gracias por todo. Gracias a todos. Un placer, gracias.